Hay momentos en los que la vida se siente como una prisión. No una cárcel de hierro, sino una que cierra el alma: dudas, persecuciones, palabras duras, puertas cerradas, injusticias que sangran el corazón. A veces obedeces a Dios y, sin embargo, todo parece empeorar. El cielo parece silencioso y la celda oscura parece el único lugar donde tu fe aún respira. Pero ahí es donde Dios trabaja más. Esta historia que vas a escuchar no es solo sobre Pablo y Silas, es sobre ti. Se trata de lo que Dios hace cuando todo parece perdido. Se trata de cómo convierte las noches de dolor en mañanas de milagros. Pablo y Silas no solo sobrevivieron a su encarcelamiento, convirtieron la cárcel en un altar. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Mucha gente piensa que los milagros son liberación. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre el milagro dentro de la prisión? ¿Cuándo, en lugar de abrir puertas, Dios abre el corazón de alguien? ¿Cuándo, en el lugar de la huida, planta un propósito eterno? Si alguna vez te has sentido atascado, rechazado u olvidado, este video es para ti. El cielo tiene algo que decir acerca de sus corrientes. Así que, quédate hasta el final. Porque este viaje te recordará que la cárcel puede ser el escenario del acto más grande de Dios en tu vida. Y que los que adoran en la oscuridad son los mismos que liberan ciudades enteras con el sonido de la fe. Imagina crecer en una ciudad donde todas las culturas se encuentran, donde cada rincón habla un idioma diferente y el comercio nunca se detiene. Así era Tarso, un bullicioso centro de conocimiento, filosofía y oportunidades. Fue en este escenario efervescente que nació Saulo, alguien que llevó, desde la cuna, una mezcla de herencia judía y ventajas civiles romanas. Creció rodeado de estímulos que darían forma a su mente aguda y a su espíritu decidido. Saúl no era un joven cualquiera. Su ciudadanía romana le otorgó privilegios que pocos judíos poseían, como el acceso a la educación formal y la protección legal. No solo era de buena cuna, sino que estaba estratégicamente posicionado para grandes propósitos. Mientras otros adolescentes se perdían en las distracciones de la ciudad, Saulo se sumergía en sus estudios con una sed insaciable de conocimiento y sentido. Poco sabía que todo esto lo preparaba para algo mucho más grande. Su formación espiritual fue moldeada a los pies de nada menos que Gamaliel, una autoridad venerada en las Escrituras. Bajo este mentor, Saulo absorbió con precisión cada mandamiento, cada precepto, cada línea de la ley. No solo leía, sino que vivía con intensidad. Con solo unos pocos años, ya mostraba un fervor que iba más allá de lo común. Era, a los ojos de los religiosos, una promesa en ascenso. Pero detrás de la brillantez académica y el prestigio cultural, Dios vio algo más. Había un fuego en Saúl, sí, pero todavía indómito. Un espíritu apasionado, pero sin dirección celestial. Lo que los hombres veían como preparación, Dios lo veía como un vaso en formación. El alfarero ya tenía planes, aunque el barro aún no lo supiera. Y es en este punto donde la historia comienza a entrelazarse con el cielo. Cuando los primeros seguidores de Jesús comenzaron a multiplicarse, Saulo no se quedó callado. Ese mensaje que anunciaba a un Mesías crucificado era, para él, una afrenta directa a la pureza de la fe que tanto quería. No vio la gracia, vio la herejía. No veía salvación, veía amenaza. Y con el mismo fervor que había dedicado a sus estudios, ahora se alzaba como un cazador despiadado de los discípulos del camino. Saúl realmente creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Su celo no era fingido, era una convicción ciega. Persiguió a hombres, mujeres y familias enteras, pensando que estaba purificando a Israel. Las sinagogas temblaban al oír sus pasos. Los cristianos oraron en silencio, temiendo el día en que el nombre de Saulo apareciera en la puerta. Respiraba amenazas y sembraba el terror.
Y sin embargo, en medio de este oscuro escenario, Dios continuó escribiendo su historia. Cada arresto hecho por Saulo, cada arrollado de acusación, cada lágrima derramada por los fieles, todo estaba bajo la mirada del cielo. Lo que parecía ser el fin de la esperanza fue en realidad el preludio de un gran punto de inflexión. El que destruyó las iglesias pronto construiría comunidades enteras con la misma intensidad. Hay un tipo de celo que necesita ser redirigido. Dios no escogió a Saúl a pesar de su furia, sino precisamente a causa de ella. Porque el mismo corazón que persigue con odio también puede correr con pasión por el reino, si se llega a él por la luz correcta. Y esa luz estaba a punto de encontrarse con él en un camino que lo cambiaría todo. Fue en medio de una misión de persecución que el cielo decidió intervenir. Saulo, decidido a arrestar a más cristianos en Damasco, caminaba seguro, llevando órdenes y certezas en su corazón. Pero Dios no esperó a que él llegara a la ciudad, sino que lo encontró en el camino. Una luz tan intensa lo envolvía que hasta el sol perdía su brillo. Y de repente, el perseguidor cayó al suelo. En medio de aquella gloria, una voz resonó con autoridad: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No fue una reprimenda vacía. Era la llamada de alguien que lo conocía por su nombre, que lo veía más allá de la violencia. Al escuchar «Yo soy Jesús, a quien vosotros perseguís», todo en Saulo se desmoronó. Lo que había sostenido su identidad se rompió y, con los ojos abiertos, ya no podía ver nada. Pero la ceguera física era solo un reflejo de la oscuridad espiritual que siempre lo había acompañado. Dios estaba quebrantando no solo su visión, sino su percepción de todo. Pasó 3 días sin ver, sin comer, sin respuestas. Lo que era control se ha convertido en vulnerabilidad. Y a veces, es en este tipo de silencio que Dios realiza las cirugías más grandes del alma. El Saulo que se levantaría de allí ya no sería el mismo. Algo invisible había sido sembrado. Y en el mundo espiritual, el cielo ya estaba de fiesta. El que mató a los cristianos ahora había sido derribado por Cristo. La guerra se convirtió en un encuentro. Fury se ha rendido a la voz que rompe la oscuridad. Y el mundo entero nunca volvería a ser el mismo después de ese día. Mientras Saulo se hundía en el silencio de su ceguera, Dios ya le hablaba a otro hombre, Ananías. Un discípulo fiel, sencillo, pero lleno del Espíritu. Cuando escuchó que el Señor lo llamaba a Saulo, su corazón se congeló. ¿Cómo es eso? Ese era el perseguidor más temido de la época. Las noticias de la crueldad de Saulo ya habían llegado a los cristianos de allí. ¿Y ahora Dios le estaba diciendo que fuera al león enjaulado? La reticencia de Ananías era humana, real. Cuestionó, reflexionó, y con razón. Pero Dios respondió con algo que selló el llamado: ve, porque Él es un instrumento escogido para mí. Con estas palabras, la misión se hizo más clara. No se trataba de seguridad, sino de obediencia. Y a pesar de que tenía miedo, Ananías decidió confiar. El sí de un hombre ordinario allanaría el camino para el ministerio de un gigante. Cuando llegó a Saúl, no lo reprendió. No lo juzgó. Solo dijo con firmeza y compasión: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para recuperar la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Y en ese instante, como escamas, cayó la ceguera. La luz volvió a sus ojos, pero lo que realmente abrió fue su corazón. A la reunión le siguió el bautismo. Allí nació una nueva historia, marcada por el agua, por el Espíritu y por la misión. Esta parte de la historia nos recuerda que a veces los milagros más grandes ocurren cuando vencemos el miedo y obedecemos la voz de Dios. Ananías no era famoso, no escribía cartas, no fundó iglesias, pero fue el puente que conectó a Saulo con su destino profético. A veces el papel más silencioso es el más decisivo en el plan eterno. La transformación de Saúl fue tan radical que nadie supo muy bien cómo reaccionar.
Los discípulos estaban asustados. ¿Predicaba ahora el hombre que los perseguía acerca del Cristo contra el que una vez luchó? Muchos pensaron que era una trampa, una farsa bien diseada. Pero Dios ya había hecho la obra en su corazón. Lo que era un perseguidor ahora era un predicador. Y esto sacudió el mundo espiritual. Incluso sin una aceptación inmediata, Saulo no esperaba aplausos. Fue directamente a las sinagogas y comenzó a anunciar que Jesús era el Hijo de Dios. La audacia con la que antes había acusado era ahora la misma con la que defendía la verdad. No empezó tímido, sino convencido. Porque cuando Dios realmente toca a alguien, no puedes volver al mismo lugar o fingir que nada ha cambiado. Los antiguos aliados ahora lo veían como un traidor. El sistema religioso que una vez lo exaltó comenzó a odiarlo. Y esto es lo que muchos olvidan: seguir a Cristo puede costar la aceptación de aquellos que una vez nos aplaudieron. Pero Saúl eligió el precio. Y en medio del rechazo, su fe no hizo más que crecer. Aprendió, desde una edad temprana, que llevar la cruz incluye caminar contra la multitud. Así es como Dios obra. Toma a alguien del extremo opuesto, lo transforma desde adentro y lo envía con autoridad. Los primeros pasos del nuevo Saulo, que pronto sería conocido como Pablo, no fueron fáciles. Pero se mantuvieron firmes. Entendió que ser llamado no se trata de conveniencia, sino de coraje. Y eso fue solo el comienzo de un camino lleno de fuego, gloria y propósito eterno. El ministerio de Pablo apenas había comenzado y ya enfrentaba amenazas de muerte. Las mismas personas que lo habían aplaudido por perseguir a los cristianos, ahora conspiraban contra él por anunciar a Cristo. En Damasco, tuvo que ser evacuado apresuradamente, descendiendo en una cesta, a través de las murallas de la ciudad, para escapar de la emboscada. Fue el comienzo de un largo viaje de escapes, no por miedo, sino por sabiduría y preservación de la llamada. Al llegar a Jerusalén, Pablo quiso unirse a sus discípulos, pero la barrera de la desconfianza era alta. Recordaron el pasado. Para muchos, seguía siendo el mismo Saúl de antao, una amenaza disfrazada. Y fue en ese momento cuando surgió un nombre esencial en su historia: Bernabé. Un hombre lleno del Espíritu, con ojos entrenados para ver lo que Dios ya había hecho en lo invisible. Bernabé no solo creía en la transformación de Pablo, sino que también lo presentó a los apóstoles. Fue testigo de lo que vio, oyó y discernió. Era el puente entre el horror pasado y el futuro de la misión. Gracias a su intervención, Pablo pudo entrar, hablar y comenzar a ser reconocido como un hermano en Cristo. Bernabé no era solo un partidario, sino que era un intercesor activo al comienzo de un ministerio global. A veces, todo lo que alguien necesita es una voz que crea. Pablo tenía el llamado, el fuego, la convicción, pero fue el apoyo de Bernabé el que le abrió las puertas. Dios siempre levanta a personas estratégicas en el momento adecuado. Y tal vez hoy, tú no eres Pablo o Silas. Pero puede ser Bernabé para alguien que está tratando de vivir su nueva identidad frente a un mundo que todavía lo juzga por el pasado. El llamado de Pablo no fue que se quedara. Se suponía que se iba. Después de un tiempo en Antioquía, sirviendo fielmente, vino la confirmación del cielo. El Espíritu Santo separó a Pablo y Bernabé para una obra especial. Así fue como comenzaron los grandes viajes misioneros, viajes que cambiarían el mundo conocido de la época. No se fueron por su propia voluntad, sino que fueron enviados, ungidos y apoyados por la Iglesia. La misión era clara: llevar el Evangelio allí donde Cristo aún no era conocido. Y con valentía, cruzaron ciudades, se enfrentaron a religiones paganas, autoridades políticas y ambientes espiritualmente hostiles. Pero con cada paso, el verbo avanzaba. La persecución no detuvo el mover de Dios, al contrario, reveló el poder que los acompañaba. Donde el hombre veía límites, Dios abría caminos.
Pero no todo fue fácil entre los misioneros. En un momento dado, Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo sobre Juan Marcos. El desacuerdo fue tan fuerte que decidieron tomar caminos separados. Y esto también es parte del llamado saber lidiar con separaciones que, incluso dolorosas, son parte del plan mayor. Bernabé lo siguió con Marcos. Pablo entonces escogió un nuevo compañero, Silas. Silas era menos conocido, pero muy valioso. Se convertiría en el compañero ideal para los siguientes capítulos de la misión. De ahí nació el dúo que viviría uno de los mayores testimonios de fe, Pablo y Silas. Y así como Dios separa, Él también alinea. Lo que parecía una ruptura se convirtió en un reinicio. Y el Evangelio, una vez más, encontró nuevas formas de llegar a los corazones. Al llegar a Filipos, Pablo y Silas fueron guiados por el Espíritu. No tenían un plan detallado, tenían obediencia. Y allí encontraron a una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura con un corazón abierto a Dios. Ella creyó en el mensaje, se bautizó con su familia y abrió su hogar a los misioneros. La primera iglesia en suelo europeo nació allí, dentro de la casa de una mujer temerosa de Dios. Pero como en toda verdadera misión, el avance espiritual siempre genera resistencia. Una joven esclava, poseída por un espíritu de adivinación, comenzó a seguir a los apóstoles, proclamando palabras extrañas. Después de muchos días, Pablo se volvió con autoridad y expulsó al espíritu maligno. Eso liberó a la muchacha, pero enfureció a sus amos, quienes se beneficiaron de su esclavitud espiritual. La excarcelación dio lugar a un encarcelamiento injusto. Pablo y Silas fueron arrastrados, azotados en la plaza pública y arrojados a la prisión más profunda. Pero, ¿qué hacían allí? ¿Se quejó? No. Rezaban y cantaban alabanzas. Incluso con sus cuerpos heridos y sus pies atrapados en sus torsos, les encantaba. Porque cuando la fe es real, ni siquiera el dolor silencia el culto. La cárcel se convirtió en un templo. La noche se convirtió en un altar. Dios no ignoró esa alabanza. A medianoche se produjo un terremoto sobrenatural. Las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron. Pero Pablo y Silas no huyeron. Lo entendieron, el milagro no era solo para liberarlos, sino para llegar a los demás. Porque a veces, Dios permite la cárcel para que alguien dentro también pueda escuchar el sonido de la esperanza. El carcelero de Filipos pensó que esto sería solo otra noche de trabajo. Pero no tenía idea de que estaba a punto de ser visitado por el cielo. Cuando el terremoto sacudió la cárcel y se abrieron las puertas, pensó lo peor, que todos habían huido. Desesperado, se preparó para quitarse la vida. Para él, una fuga significaba deshonor y castigo. Pero una voz resonó desde la oscuridad: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Paul gritó antes de que sucediera lo peor. Fue más que un gesto de compasión, fue un acto de salvación. Esa voz no solo evitó una tragedia, sino que encendió una luz en el corazón del carcelero. Temblando, corrió hacia los misioneros y les hizo la pregunta que cambió su destino: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta llegó con poder y sencillez: cree en el Señor Jesús, y tú y tu casa se salvarán. Esa misma noche, el hombre que una vez los había vigilado ahora los lavaba. El que era carcelero se convirtió en hermano, llevó a Pablo y a Silas a su casa, los cuidó, escuchó la palabra y fue bautizado con todos los suyos. Fue un nuevo comienzo, de la cárcel al hogar, de la espada al evangelio, de la desesperación a la alegría, porque cuando Dios decide transformar, no llega a una sola persona, sino que invade familias enteras. Esta escena revela el tipo de milagro que a Dios le gusta más hacer, el que rompe las cadenas externas, pero también las internas. El terremoto que sacudió la estructura fue solo el comienzo. La verdadera conmoción estaba en el corazón de un hombre endurecido, que esa noche descubrió que la gracia va a donde nadie más quiere ir,
incluso a la prisión. Incluso al corazón del carcelero. Después del terremoto y la conversión del carcelero, la noticia del arresto de Pablo y Silas llegó a los magistrados de la ciudad, a primera hora de la mañana. Enviaron agentes para que los liberaran discretamente, pero Paulo no aceptó irse en silencio. Había sido azotado públicamente sin juicio, a pesar de que era ciudadano romano, un derecho que lo protegía de tales abusos. Ahora, exigió que los propios líderes vengan a reconocerlos y los liberen de manera digna. Este acto no fue impulsado por el orgullo, sino por el discernimiento. Pablo sabía que su estadía y partida dejarían un legado a la iglesia que había nacido en Filipos. Si saliera como un delincuente común, la imagen de la fe se vería empaada, pero si saliera con honor, demostraría que el evangelio no es vergüenza, es poder. Y los mismos magistrados, al descubrir la ciudadanía romana de Pablo, vinieron en persona para pedir perdón y ponerlos en libertad. Más que un enfrentamiento con la autoridad política, fue un hito espiritual. El evangelio ya no estaba al margen, ahora se enfrentaba a los sistemas, exigía respeto y abría el camino con autoridad. Paulo y Silas, incluso heridos, se fueron con la frente en alto, fueron a la casa de Lidia, consolaron a los hermanos y solo entonces se fueron, dejando un testimonio vivo de lo que Dios había hecho en esa ciudad. Este momento nos enseña que la fe no es pasiva. Hay momentos en los que nos quedamos callados y otros en los que nos levantamos con coraje y sabiduría. Pablo no luchó por vanidad, sino por propósito, porque los que caminan con Dios no aceptan salir por las puertas traseras de lo que el cielo ha construido delante de ellos. El reino de Dios exige audacia incluso en las despedidas. Al salir de Filipos, Pablo y Silas se dirigieron a Tesalónica, una ciudad estratégica, bulliciosa y llena de influencia, como de costumbre. Pablo fue a la sinagoga y, durante 3 sábados seguidos, expuso las Escrituras, explicando que era necesario que Cristo sufriera y resucitara de entre los muertos. Afirmó audazmente: este Jesús a quien os anuncio es el Cristo, y allí se convirtieron muchos judíos y griegos, pero donde brilla la luz, también se levanta la oposición. Los líderes religiosos, abrumados por la envidia, incitaron a una multitud, agitaron la ciudad y fueron a la casa de Jasón, donde se alojaban los misioneros. Al no encontrarlos, arrestaron a Jasón y a algunos hermanos, acusándolos de poner el mundo patas arriba, y de hecho, eso es exactamente lo que el evangelio estaba haciendo. Pero para ellos fue un escándalo inaceptable. Ante la intensificación de las amenazas, los hermanos decidieron actuar. Durante la noche enviaron a Pablo y a Silas fuera de la ciudad para ponerlos a salvo. No fue una huida cobarde, fue una estrategia celestial. Dios sabía que todavía había muchos lugares a los que llegar, y a veces preservar al mensajero es parte del plan para que el mensaje se siga difundiendo con fuerza y vida. Tesalónica experimentó el poder del Evangelio en pocos días, e incluso en medio de la persecución, nació allí una iglesia, porque cuando la semilla se siembra con la verdad, ni siquiera el odio puede impedir que florezca. Pablo dejaría la ciudad, pero la fe que fue plantada allí continuaría creciendo, desafiando las estructuras y revelando que el Evangelio no necesita permiso para transformarse. Después de huir de Tesalónica, Pablo y Silas llegaron a Berea, y lo que encontraron allí fue un pueblo diferente. Los bereanos no solo escuchaban atentamente, sino que escudriaban las Escrituras diariamente para ver si lo que Pablo decía era verdad. Tienen hambre de verdad, pero también de discernimiento. Esta postura atrajo aún más al espíritu, y muchos creyeron, tanto judíos como griegos de alto rango. El contraste con Tesalónica era evidente. En Berea había sed, pero también sabiduría. Pablo pudo enseñar con más profundidad, y el Evangelio echó raíces firmes. Cuando el corazón está abierto y la mente está dispuesta a aprender, el reino se expande ligeramente, y Dios honra a aquellos que no solo reciben, sino que investigan y profundizan. Eso liberó a la muchacha, pero enfureció a sus amos, quienes se beneficiaron de su esclavitud espiritual.
La excarcelación dio lugar a un encarcelamiento injusto. Pablo y Silas fueron arrastrados, azotados en la plaza pública y arrojados a la prisión más profunda. Pero, ¿qué hacían allí? ¿Se quejó? No. Rezaban y cantaban alabanzas. Incluso con sus cuerpos heridos y sus pies atrapados en sus torsos, les encantaba. Porque cuando la fe es real, ni siquiera el dolor silencia el culto. La cárcel se convirtió en un templo. La noche se convirtió en un altar. Dios no ignoró esa alabanza. A medianoche se produjo un terremoto sobrenatural. Las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron. Pero Pablo y Silas no huyeron. Lo entendieron, el milagro no era solo para liberarlos, sino para llegar a los demás. Porque a veces, Dios permite la cárcel para que alguien dentro también pueda escuchar el sonido de la esperanza. El carcelero de Filipos pensó que esto sería solo otra noche de trabajo. Pero no tenía idea de que estaba a punto de ser visitado por el cielo. Cuando el terremoto sacudió la cárcel y se abrieron las puertas, pensó lo peor, que todos habían huido. Desesperado, se preparó para quitarse la vida. Para él, una fuga significaba deshonor y castigo. Pero una voz resonó desde la oscuridad: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Paul gritó antes de que sucediera lo peor. Fue más que un gesto de compasión, fue un acto de salvación. Esa voz no solo evitó una tragedia, sino que encendió una luz en el corazón del carcelero. Temblando, corrió hacia los misioneros y les hizo la pregunta que cambió su destino: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta llegó con poder y sencillez: cree en el Señor Jesús, y tú y tu casa se salvarán. Esa misma noche, el hombre que una vez los había vigilado ahora los lavaba. El que era carcelero se convirtió en hermano, llevó a Pablo y a Silas a su casa, los cuidó, escuchó la palabra y fue bautizado con todos los suyos. Fue un nuevo comienzo, de la cárcel al hogar, de la espada al evangelio, de la desesperación a la alegría, porque cuando Dios decide transformar, no llega a una sola persona, sino que invade familias enteras. Esta escena revela el tipo de milagro que a Dios le gusta más hacer, el que rompe las cadenas externas, pero también las internas. El terremoto que sacudió la estructura fue solo el comienzo. La verdadera conmoción estaba en el corazón de un hombre endurecido, que esa noche descubrió que la gracia va a donde nadie más quiere ir, incluso a la prisión. Incluso al corazón del carcelero. Después del terremoto y la conversión del carcelero, la noticia del arresto de Pablo y Silas llegó a los magistrados de la ciudad, a primera hora de la mañana. Enviaron agentes para que los liberaran discretamente, pero Paulo no aceptó irse en silencio. Había sido azotado públicamente sin juicio, a pesar de que era ciudadano romano, un derecho que lo protegía de tales abusos. Ahora, exigió que los propios líderes vengan a reconocerlos y los liberen de manera digna. Este acto no fue impulsado por el orgullo, sino por el discernimiento. Pablo sabía que su estadía y partida dejarían un legado a la iglesia que había nacido en Filipos. Si saliera como un delincuente común, la imagen de la fe se vería empañada, pero si saliera con honor, demostraría que el evangelio no es vergüenza, es poder. Y los mismos magistrados, al descubrir la ciudadanía romana de Pablo, vinieron en persona para pedir perdón y ponerlos en libertad. Más que un enfrentamiento con la autoridad política, fue un hito espiritual. El evangelio ya no estaba al margen, ahora se enfrentaba a los sistemas, exigía respeto y abría el camino con autoridad. Paulo y Silas, incluso heridos, se fueron con la frente en alto, fueron a la casa de Lidia, consolaron a los hermanos y solo entonces se fueron, dejando un testimonio vivo de lo que Dios había hecho en esa ciudad. Este momento nos enseña que la fe no es pasiva. Hay momentos en los que nos quedamos callados y otros en los que nos levantamos con coraje y sabiduría. Pablo no luchó por vanidad, sino por propósito, porque los que caminan con Dios no aceptan salir por las puertas traseras de lo que el cielo ha construido delante de ellos.
El reino de Dios exige audacia incluso en las despedidas. Al salir de Filipos, Pablo y Silas se dirigieron a Tesalónica, una ciudad estratégica, bulliciosa y llena de influencia, como de costumbre. Pablo fue a la sinagoga y, durante 3 sábados seguidos, expuso las Escrituras, explicando que era necesario que Cristo sufriera y resucitara de entre los muertos. Afirmó audazmente: este Jesús a quien os anuncio es el Cristo, y allí se convirtieron muchos judíos y griegos, pero donde brilla la luz, también se levanta la oposición. Los líderes religiosos, abrumados por la envidia, incitaron a una multitud, agitaron la ciudad y fueron a la casa de Jasón, donde se alojaban los misioneros. Al no encontrarlos, arrestaron a Jasón y a algunos hermanos, acusándolos de poner el mundo patas arriba, y de hecho, eso es exactamente lo que el Evangelio estaba haciendo, pero para ellos fue un escándalo inaceptable. Ante la intensificación de las amenazas, los hermanos decidieron actuar. Durante la noche enviaron a Pablo y a Silas fuera de la ciudad para ponerlos a salvo. No fue una huida cobarde, fue una estrategia celestial. Dios sabía que todavía había muchos lugares a los que llegar, y a veces preservar al mensajero es parte del plan para que el mensaje se siga difundiendo con fuerza y vida. Tesalónica experimentó el poder del Evangelio en pocos días, e incluso en medio de la persecución, nació allí una iglesia, porque cuando la semilla se siembra con la verdad, ni siquiera el odio puede impedir que florezca. Pablo dejaría la ciudad, pero la fe que fue plantada allí continuaría creciendo, desafiando las estructuras y revelando que el Evangelio no necesita permiso para transformarse. Después de huir de Tesalónica, Pablo y Silas llegaron a Berea, y lo que encontraron allí fue un pueblo diferente. Los bereanos no solo escuchaban atentamente, sino que escudriaban las Escrituras diariamente para ver si lo que Pablo decía era verdad. Tienen hambre de verdad, pero también de discernimiento. Esta postura atrajo aún más al espíritu, y muchos creyeron, tanto judíos como griegos de alto rango. El contraste con Tesalónica era evidente. En Berea había sed, pero también sabiduría. Pablo pudo enseñar con más profundidad, y el Evangelio echó raíces firmes. Cuando el corazón está abierto y la mente está dispuesta a aprender, el reino se expande ligeramente, y Dios honra a aquellos que no solo reciben, sino que investigan y profundizan. Los bereanos no eran solo oyentes, eran buscadores activos de la verdad. Pero la calma no duró mucho. Los judíos de Tesalónica, al enterarse de que Pablo también estaba predicando allí, fueron a Berea para incitar a la multitud contra él. La oposición venía de fuera, pero no podía apagar lo que se había encendido. Para proteger a Pablo, los hermanos lo enviaron inmediatamente al mar para Atenas. Silas y Timoteo se quedaron para fortalecer a los nuevos conversos y consolidar la iglesia. Este pasaje muestra que la persecución no siempre nace donde estás, a veces te persigue desde el lugar de donde vienes, pero el avance del Evangelio no depende de la ausencia de oposición. Crece precisamente donde hay resistencia, porque está sostenida por un poder más grande que cualquier conspiración, y donde hay corazones como el de Berea, la palabra florece con profundidad y propósito. Al llegar a Atenas, Pablo se encontró con una ciudad majestuosa pero espiritualmente confusa. Era el centro de la filosofía, del pensamiento humano, del arte y de la razón. Sin embargo, detrás de la belleza y la cultura, había una multitud de ídolos esparcidos por todas partes. Su espíritu se conmovió al ver a un pueblo tan inteligente pero espiritualmente perdido, y como siempre, no se quedó callado ante la oscuridad. Primero, comenzó a dialogar en la sinagoga y en la plaza con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Su discurso llamó la atención de los filósofos epicúreos y estoicos, quienes lo llevaron al Areópago, lugar de los grandes debates. Allí, Pablo no predicó como en otros lugares, se adaptó a su entorno, incluso utilizó el altar al Dios desconocido como punto de partida. Porque el verdadero evangelista discierne la tierra antes de plantar la semilla. Con sabiduría, Pablo presentó al Dios creador, que sostiene la vida y no habita en templos hechos por manos humanas.
mostró que todos los hombres están llamados a buscarlo, y que este Dios un día juzgará al mundo con justicia. Por medio de Jesús, quien resucitó de entre los muertos, algunos se burlaron, otros dudaron, pero algunos creyeron, entre ellos, Dioniso y Damaris, nombres que atravesarían los siglos. Esta experiencia revela que la cosecha no siempre es numerosa, pero siempre tiene un valor eterno. Pablo no vio a multitudes convertirse en Atenas, pero plantó verdades profundas en el corazón de una cultura influyente. Porque el Evangelio no es solo para los humildes de espíritu, sino también para los que piensan que ya saben demasiado, y Dios siempre encuentra la manera de llegar a los tronos de la razón. Después de la experiencia en Atenas, Pablo fue a Corinto, una ciudad marcada por el comercio, la riqueza y mucha inmoralidad. Allí se encontró con sus compañeros de batalla Silas y Timoteo. El reencuentro fue más que una alegría, fue una renovación. La misión continuó, ahora con más madurez, estrategias y firmeza. Sabían que estaban en un campo difícil, pero también sabían que la gracia de Dios era más grande que cualquier desafío. Silas estaba al lado de Pablo como una columna silenciosa pero firme. No era de los que hablaban mucho, pero su presencia hablaba en voz alta. Era el tipo de compañero que reza mientras el otro predica, que sostiene cuando el otro cae, que lleva consigo el peso de la llamada. Y Timoteo, joven pero lleno de fe, comenzó a asumir más responsabilidades, creciendo como discípulo y futuro líder. La misión también era un campo de entrenamiento. En Corinto, Pablo permaneció 1 año y medio, un raro tiempo de estabilidad. Allí trabajó con sus propias manos como fabricante de tiendas mientras predicaba con valentía. Muchos creyeron, entre ellos Crispo, el jefe de la sinagoga, y su familia. La iglesia creció, incluso rodeada de pecado y oposición, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y cuando hay unidad entre los enviados, el cielo se mueve con fuerza. Este capítulo nos muestra que la misión no se trata solo de ir a nuevos lugares, sino de fortalecer alianzas, invertir en las personas y construir algo duradero. Pablo, Silas y Timoteo eran más que compañeros de viaje, eran hermanos a propósito, pilares de un evangelio viviente. Y cuando caminan juntos por algo más grande que ustedes mismos, incluso el entorno más hostil puede convertirse en terreno fértil para milagros eternos. Con el paso de los años, Pablo no bajó el ritmo, por el contrario. Su pasión por el Evangelio no hizo más que crecer, aunque sabía que su viaje lo llevaría a la cárcel. Se mantuvo firme. En Jerusalén fue acusado injustamente y finalmente fue arrestado. Como ciudadano romano, apeló a César, y esta decisión lo puso en el camino a Roma, pero ni los grilletes, ni las pruebas, ni los naufragios detuvieron el plan de Dios, porque Pablo no era un prisionero de Roma, era un embajador del cielo en una misión. Durante su viaje a Roma, se enfrentó a violentas tormentas y casi pierde la vida en el mar. Pero incluso en el naufragio, Pablo mantuvo la paz, recibió dirección divina, salvó vidas y llegó a la isla de Malta, donde incluso los nativos fueron tocados por milagros. Era como si el Espíritu dijera: mientras respires, el reino se moverá, y así fue. Hasta que finalmente llegó al corazón del Imperio Romano, encarcelado, pero no en silencio. Pablo escribió cartas que atravesaron generaciones: Filipenses, Efesios, Colosenses, Timoteo, palabras que salían de una celda, pero que llevaban el fuego del cielo. Incluso en cadenas, discipuló iglesias, levantó líderes y reveló los misterios de la fe. Su arresto se convirtió en un púlpito, su silencio forzado se convirtió en una voz profética que resuena hasta el día de hoy. Pablo fue martirizado en Roma, pero su muerte no fue una derrota, fue una coronación. Terminó su carrera, guardó la fe y dio su vida como ofrenda viva. El hombre que comenzó como un perseguidor terminó como un padre de multitudes espirituales. Su legado no está en los monumentos, sino en los corazones transformados, porque el evangelio que él vivió, con lágrimas, sangre y adoración, sigue transformando el mundo. La historia de Pablo y Silas no es solo una narración de viajes y milagros.
Es un espejo espiritual para aquellos que quieren vivir un verdadero evangelio. Nos enseñan que la fe no es la ausencia de dolor, sino la presencia de un propósito, que incluso cuando los planes se desmoronan, Dios sigue orquestando algo más grande: alabar en la cárcel, amar a los enemigos, mantenerse firme cuando todo te dice que te rindas. Eso es fe viva. Una de las lecciones más importantes es que la obediencia vale más que el consuelo. Pablo y Silas podrían haber elegido una ruta más fácil, pero eligieron la ruta de la cruz. Fueron azotados, encarcelados, rechazados, pero nunca se detuvieron, porque los que tienen convicción en el llamado no negocian su misión. Entendieron que el dolor de hoy es la semilla de un impacto eterno. Que vale la pena sufrir por Cristo cuando tienes el cielo como recompensa. La fuerza de la adoración en medio del dolor es otra marca profunda de esta historia. Nos enseñan que el elogio no es emoción, es decisión. Que cuando la boca canta, incluso con el cuerpo herido, el cielo se mueve. Esos cánticos carcelarios rompieron cadenas, y no solo las físicas, abrieron el espíritu de un hombre endurecido, el carcelero, y comenzaron una iglesia dentro de un ambiente hostil. Finalmente, aprendemos que Dios no usa a los perfectos, sino a los que están disponibles. Paulo tuvo un pasado marcado por los errores. Silas era alguien sencillo, a quien pocos conocerían si no hubiera estado al lado del apóstol. Pero juntos, experimentaron milagros que sacudieron ciudades enteras, porque el cielo no busca celebridades, busca corazones dispuestos, y si dices que sí, Dios también puede convertir tus prisiones en portales de milagros. Y ahora, después de recorrer cada capítulo de esta poderosa historia, te pregunto qué vas a hacer con todo esto. ¿Seguirás viendo tu dolor como prisiones o como plataformas para milagros? ¿Huirás de las peleas o permitirás que revelen el poder de Dios en ti? Pablo y Silas no eran sobrehumanos. Solo eligieron confiar cuando todo les decía que se detuvieran. Tal vez estés en la prisión de la espera, de la duda, de la soledad, de la injusticia, pero ¿qué pasa si ese lugar es exactamente donde Dios quiere revelar su gloria en ti? ¿Y si el terremoto que tanto temes es en realidad el sonido de tu liberación que se acerca? Esta historia nos muestra que la adoración transforma el ambiente. La fe cambia destinos y el coraje abre puertas que el mundo intentó cerrar. ¿Estás dispuesto a levantarte incluso si estás lesionado, cantar incluso sin fuerzas, obedecer incluso sin entender? Porque es este tipo de fe la que mueve el cielo, y Dios está buscando corazones como el tuyo. No es perfecto, pero se rindió. Él te está llamando a ser más que un sobreviviente, a ser un signo viviente del Evangelio en esta generación. Si este mensaje te habló, compártelo con alguien que necesite recordar que todavía hay esperanza. Y, por supuesto, suscríbete al canal y activa la campana. Hay muchas palabras vivas, dirigidas y llenas del Espíritu en el camino, porque aquí cada video es un llamado a vivir el propósito con valentía.